Muy bien. Buen día, mi nombre es Araí Romo, soy practicante de trabajo social. A continuación le haré una entrevista referente al área de violencia intrafamiliar. ¿Podría proporcionarme su nombre y hacer mención de cuál es su cargo en el área? Sí, claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad que me das, Saraí, de compartir este tema tan interesante contigo y pues con las personas, ¿verdad? Que tú lo vayas a compartir. Mi nombre es egresada de la Universidad de California. Actualmente estoy trabajando la consulta clínica de manera privada y también soy docente en la Facultad de Ciencias Humanas de UABC en un programa que se llama Educación Sustentable para Adultos Mayores. Muy interesante. Para usted, ¿cuál es el significado de violencia intrafamiliar? Para mí principalmente es es un problema social que existe desde hace muchísimos años. El significado de violencia, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? La violencia tiene que ver con actos que proponen causar un daño a las personas, en este caso a las familias. Es un tipo de violencia, digamos, intencional, que trata de dominar y someter y agredir física, verbal, psicológicamente a las personas, e incluso a veces sexualmente. ¿Cuáles son las causas principales de la violencia intrafamiliar? Son muchísimas las causas que pueden llevar a la persona a tener actos de violencia, pero principalmente creo yo que son las que están relacionadas con la salud psíquica de las personas. Por mencionarte algunos, por ejemplo, las personas muchas veces se sienten insatisfechos con su vida. Esa es Claro. una de las causas que a veces les lleva a ser violentos. No se sienten satisfechos con su vida, tienen sentimientos de frustración, tienen sentimientos o emociones negativas también, poca capacidad del control de las emociones también, eso lo estamos viendo mucho en consulta. Las personas no saben qué hacer con la ira, Saraí, no saben qué hacer con el enojo. Muchas veces también en las etapas cuando estas personas están siendo violentas, fue porque tuvieron a lo mejor un modelo de referencia donde había violencia, es decir, Claro. hogares donde ya había violencia Tiene un anteriormente patrón. cuando estaban pequeños, ¿verdad? También muchas veces tiene que ver el hecho de que haya violencia con problemas que las personas tengan actualmente, que pueden desembocar estrés. Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, ¿no? Que mucha gente está preocupada porque la economía no alcanza, muchas personas se enfermaron, otras murieron, entonces eso puede ser también. A veces también por la propia incapacidad que tienen las personas de relacionarse con otras personas, por la necesidad que sienten de imponerse a los demás, por la falta de amor propio también, la falta de autoestima. Ahorita también es algo que mucho estamos trabajando nosotros porque existe y es algo que lleva a la violencia. No digamos también el exceso de alcohol o drogas, que también es otro factor que puede llevar a la violencia. Por eso te decía, son muchos los factores que pueden llevar a la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, yo hago mis prácticas en comandancia en el área de UBI, precisamente. Y de hecho sí, me han dicho que las cifras aumentan en cuando fue la de pandemia o cuando es temporada de vacacional o temporada de frío, que es cuando más aumentan las tasas de violencia intrafamiliar. Si me habían comentado al Sí, respecto. sí, así es. Así es, entonces, pues es una realidad que estamos viviendo que no nada más está afectando a las familias en sus hogares, sino también nos está afectando a nosotros como sociedad. Porque muchas veces, fíjate, a mí me ha tocado ver personas que andan violentas en la calle porque vienen de problemáticas en su casa y ahora sí que el que se le pone enfrente es el que la lleva, ¿no? Entonces Claro, anda la gente a veces pues un poquito airada en la calle. sí me ha tocado. Según cifras derivadas de la ONU, en el 2020, los casos de violencia intrafamiliar subieron un 60% que los años anteriores. ¿A qué cree que se deba esto y por qué?
Pues fíjate, principalmente lo que te acababa de mencionar, que estamos platicando ahorita, ¿no? El confinamiento que tuvimos nosotros por la pandemia del COVID-19 fue algo que afectó mundialmente o nos afectó mundialmente. Imagínate el encierro, el aumento de las presiones económicas, por lo que mencionábamos, ¿verdad? De las pérdidas de trabajo, el miedo, la incertidumbre de no saber qué es esto, nos va a afectar, alguien se va a morir, si alguien estaba enfermo y ya tenía tiempo a lo mejor cuidándose y de repente viene este virus, pues cree que por las enfermedades que ya tenía puede ser más fácil que se infecte. Las pérdidas de empleos, obviamente que nosotros tuvimos también, creo yo que principalmente fue lo que trajo mucho sufrimiento y mucha devastación a las familias. Entonces, yo creo que el aumento fue precisamente por el confinamiento. Ok. ¿El maltrato psicológico es también una forma de violencia y qué forma suele tomar? Por supuesto que sí. Y fíjate, ay, hasta se me pone chinita la piel porque es una de las formas de maltrato, violencia psicológica más importantes. Es decir, la violencia empieza por ahí, Exactamente. es una de las modalidades más constantes, empieza por la violencia psicológica. Es decir, el maltratador no va a llegar a golpearte nada más así porque sí, o sea, primero empieza con violencia psicológica. Y esto, por supuesto, que causa gran daño porque daña la estabilidad psicológica, ahora sí que de la víctima. Y este tipo de violencia, fíjate, muchas veces no la percibimos. Por eso quiero decirte algunas cosas que tienen que ver con este tipo de violencia, porque te digo que a veces no la percibimos. Por ejemplo, la negligencia que tengan contigo. Vamos a hablar de un caso de pareja, ¿no? Ok. En un caso de pareja. La negligencia, el que te dejen ahí sin ver por tus necesidades, el abandono, no el abandono físico en donde la persona se va y te deja ahí, no, el abandono de tus necesidades también que tú tienes. Hay mucho abandono en las parejas, el descuido que tengan también, los celos o celotipia es otra de las cosas también que tiene que ver con la violencia psicológica, los insultos, Araí, las humillaciones, la devaluación de tu persona, que te digan no vales nada, sin mí no eres nadie, la marginación, que no te tomen en cuenta también, la indiferencia, la infidelidad que tanto está ahorita de verdad presentándose, ya no solamente de manera física, sino también ya hay mucha infidelidad emocional a través de las redes sociales. Lo vemos muy constantemente. Yo lo veo mucho en consulta, que me llegan parejas a veces con problemas muy fuertes. ¿Por qué? Porque le descubrí en el teléfono que está hablando con otra persona y estaba hablando cosas íntimas. Y la persona a veces, el infiel, dice, no, no le estoy siendo infiel porque nunca he visto a la persona, pero sí le está siendo infiel porque el hecho de que tu pareja esté hablando con otra persona y esté hablando cosas íntimas o esté hablando de que qué bonita estás, qué bien te ves, me estoy enamorando de ti, etcétera, etcétera, ya es un tipo de infidelidad. Sí, claro, y una Y, falta de respeto para tu y una falta de respeto, pareja. por supuesto. Fíjate, otra de las cosas también son las comparaciones, que te comparen con otras personas. Es que esta persona está mejor que tú, es que esta persona, esto, es un tipo de violencia también. ¿Y por qué te menciono todo esto? Porque ese tipo de violencia que no deja huellas en el cuerpo, pues sí deja huellas en el corazón. Son las que más Es marcan. decir, y esas quedan jamás marcadas todavía. Y todas esas palabras llevan a las personas a tener procesos de depresión, de ansiedad. La persona a veces se aísla, afecta muchísimo la autoestima también. Y muchas veces, fíjate, este tipo de maltrato lleva a las personas hasta pensar en el suicidio. Sí, claro. Porque si la persona no sabe quién es, no tiene una buena autoestima y aparte, imagínate, está constantemente, ¿verdad? Recibiendo maltrato psicológico, llega a pensar que no es valiosa y entonces, en el peor de los casos, te digo, con una depresión tan profunda que llega a pensar en suicidarse porque no sabe qué hacer. Sí, precisamente de lo que estaba platicando de que la violencia psicológica es con lo que empiezan. Yo también tenía
esa noción de esa idea, porque, o sea, yo siempre he dicho que te van trabajando de poco a poquito hasta que tú empiezas a justificar esos maltratos y se te haga normal de, ay, es que yo me merezco esto, o yo soy la culpable, y ya cuando las empiezan a golpear, es que yo me lo merecía. O sea, sí, Así sí es, da esa noción. Sí, es muy así es. interesante. Y fíjate, se dice, según estudios que se han hecho, una persona no se da cuenta inmediatamente de que está siendo abusada, o tiene maltrato psicológico hasta muchísimo tiempo después. Sí, porque empiezan como con los comentarios pequeños y dicen, ay, es que es bien lindo porque me estás celando, o cuando empiezan a cambiar su Ujú, forma de vestir, no te vistas así, no se escotes, ay, es que es así lindo porque es. me cuida, pero es que no es lindo. Eso, o sea, eso no es Fíjate, lindo. hay toda una teoría que después te invito para que la revises, que se llama la violencia y el amor romántico. De hecho, yo cuando egresé de la universidad hice mi tesis sobre eso, cómo el maltrato psicológico se une al amor, ¿verdad? Que nosotros creemos que es algo romántico. Por ejemplo, tú puedes pensar que es muy romántico que te celen, ¿no? Ujú, Pero la celotipia o los celos es una forma de maltrato. claro. Tú puedes ver que es muy romántico que tu pareja tenga o tú tengas el, el mismo acceso a alguna red social, por ejemplo. Es decir, que Nos siempre vea tenemos lo que tú confianza, estás nos haciendo. tenemos confianza. Ajá, entonces el amor romántico que dice, ay, nos tenemos mucha confianza, él es todo para mí, yo soy todo para él y yo puedo ver todo lo que hace, porque regularmente, pues la persona te cede a ti para que tú le cedas a él, ¿no? Es una forma de En uno- manipulación. Así es. En una ocasión, fíjate que yo platiqué con una amiga y yo le decía, oye, qué padre se me hace que yo siempre te veo a ti con tu esposo agarrados de la mano, se me hace bien bonito. Ujú. Y le decía, yo y mi esposo llegamos a una tienda y ay, él por allá y yo por acá, ¿no? Cada quien a lo suyo, ¿no? Mi esposo a lo de los carros y yo a lo del mandado y al rato nos juntamos y al rato otra vez nos vamos y bueno, así, ¿no? Y yo le decía, pero yo te veo a ti así, que llegan los dos tomados de la mano y qué padre y para todos lados. Se me hace bien romántico. Y me dice, pues se te hace bien romántico, pero la verdad me dice, es que me trae sujeta porque no quiere que yo voltee para ningún lado, porque no se me puede acercar ningún hombre porque él ya está celoso, porque quiere traerme controlada. Si yo me le suelto, él se enoja y entonces, pues mejor andamos agarrados de la mano. Entonces el Guau. amor romántico te dice eso, ay, sí, esto es bien lindo, pero en realidad no sabes tú qué hay detrás. Hay que, o sea, no digo que no debemos andar agarrados de la mano, claro que sí, pero Sí, también debemos de andar en libertad, ¿sí me sí, no, explico? claro, luego también tiene que ver mucho el propósito. Ella está consciente de por qué su pareja no la quiere soltar. Una cosa es que vayan Exactamente. lindos y es como que, en el plan de los dos escogemos las cosas, pero no, ella sabía en qué plan era. O sea, depende mucho del propósito. Pero sí es muy importante el espacio personal de cada uno. Sí, por supuesto, y te digo, qué lindo que andes tomada de la mano, ¿verdad? Pero también hay que ver, como dices tú, el propósito, ¿verdad? El propósito que tiene la otra persona. Y si tú sientes ese maltrato, pues bueno, tomar acción sobre eso, ¿no? Darte cuenta, darte cuenta. ¿Cómo influye la sociedad en estos comportamientos? ¿Cómo influye la sociedad? Muchísimo, muchísimo y en gran manera. Fíjate bien, los seres humanos somos agresivos por naturaleza, ¿sí? Es un instinto necesario que necesitamos tener de supervivencia, ¿no? Así como lo tienen los animales también. Claro. O sea, por naturaleza tenemos que ser agresivos, ¿verdad? Pero lo que nos falla muchas veces a nosotros como sociedad es la inteligencia emocional, es decir, saber tener control de los comportamientos agresivos que nosotros podemos tener, así como también las deficiencias que tenemos a veces o muchas veces en cuestión de educación, que por ejemplo estos temas se hablen. Ahorita tú lo que estás haciendo es educando, ¿sí? Ujú. Estás recibiendo educación y la vas a transmitir. Entonces a nosotros nos hace falta, por eso es que muchas veces nosotros como sociedad influimos mucho. Si no sabemos de estos temas, pues es más fácil que nosotros también seamos víctimas de este tipo de violencia. Entonces,
creo que tiene mucho que ver, como te decía, la falta de control de emociones, que no sabemos cómo controlar las emociones. Obviamente la televisión, el radio, la música, las redes sociales, todo influye también para que nosotros, a veces sin saberlo y sin querer, promovemos la violencia, ¿verdad? ¿Cómo se podría eliminar o prevenir la violencia intrafamiliar? ¿Cómo se podría eliminar o O prevenir? prevenir, sí. Ajá. Fíjate, como te decía, es un problema de verdad muy grave que podemos, creo yo, prevenir y disminuir, así como eliminar se me hace demasiado difícil, pero bueno, siendo positivos, si todas las sociedades quisiéramos poner nuestro granito de arena y empezáramos por sanarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pudiéramos hacer mucho. Pero creo que una de las cosas que podemos hacer es construir relaciones armónicas con nuestra familia, reforzar los vínculos al interior de las familias, trabajar la autoestima, trabajar el autocuidado, el autocontrol, la manera en cómo percibimos las cosas. Es decir, empezar por nosotros. Claro, sí es muy Empezar por importante. nosotros, o sea, informarnos de estos temas, ¿verdad? Y empezar por nosotros, no esperar a que alguien venga y nos solucione los problemas, sino ver nosotros de dónde venimos, de qué hogares venimos y cómo nosotros estamos siendo, ¿sí? Cómo estamos siendo todos los días. Otra de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, a los niños enseñarles qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y que sepan que hay cosas que no se merecen y que a pesar de que ellos cometan errores, nadie tiene derecho a maltratarlos ni a golpearlos, ¿no? Entonces, creo que es importante que cada uno de los seres humanos, principalmente, empecemos a generar conciencia. Entonces, creo que yo que la manera de prevenir es desde nosotros mismos. Yo como psicóloga, como profesionista, estoy previniendo la violencia en mi hogar. Sí. Tú con esta información que tienes, puedes empezar desde tu casa, en tu escuela, transmitiendo esta información para que cada persona empiece a tomar conciencia y se dé cuenta si en su casa hay violencia, que tal vez no hay violencia física, pero hay violencia emocional. Porque no es notable. Yo también creo que es muy importante la terapia psicológica, porque no es exclusivamente para personas de, ay, es que están locos y por eso la ocupan. O sea, yo siento que toda persona deberíamos ir a terapia psicológica, que es una manera buena de volver a empezar. Por supuesto que sí, fíjate, has dicho una gran verdad. Que tú mencionas, ¿no? En tus Es, ojos los que tienen es, problemas, es etcétera, etcétera. un poquito Fíjate, porque se me trabó desde es una gran verdad. sí, fíjate, eso que dices es una gran verdad. Todos debiéramos de asistir. De hecho, nosotros como psicólogos también vamos a terapia. A ver, ¿estamos bien ahí? Sí, ya. ¿O se Gracias. trabó? No, ya, está bien, gracias. Tú dime. Sí, ya está bien. Ok. Cuando mencionabas que tú considerabas que era importante, ¿verdad? Que todos acudiéramos a terapia, por supuesto que sí. Incluso los psicólogos vamos a terapia. Ha habido muchos mitos con respecto a eso, pero lo que es una realidad, y yo te puedo decir, es que actualmente ya está habiendo mucha apertura, sobre todo en los jóvenes. Yo, mi población preferentemente de pacientes son jóvenes, así como tú, que está habiendo mucha apertura hacia el asistir al psicólogo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Fíjate bien, nosotros los psicólogos o como profesionales de la salud mental, estudiamos una ciencia que tiene que ver con los procesos mentales en todas las dimensiones, es decir, cognitiva, en cuestión de pensamiento. Nosotros trabajamos con el cómo tú piensas, ¿sí me explico? Con la afectiva, que tiene que ver con las emociones, con la comportamental, que tiene que ver con la conducta. Es decir, tú vas al psicólogo, ¿por qué? Por muchos motivos, y no siempre esos motivos tienen que ver con problemáticas. A veces puedes venir al psicólogo porque quieras fortalecer tu autoestima, porque quieras hacer un proyecto de desarrollo personal, es decir, no quieres hacer algo y no sabes por dónde empezar, porque a lo mejor has sido una persona que ha dejado las cosas para después y nunca logra terminar lo que empezó. A ver la raíz Otras del veces, problema.
Mande. Y saber la raíz del problema de por qué no puede Así terminar lo que es. empieza. Así es. Otras veces puede ser porque quieras saber trabajar con tus emociones, qué hacer con el enojo, con la ira, ¿sí? Entonces, hay muchísimos motivos por los cuales podemos ir al psicólogo. Los psicólogos trabajamos con el alma, trabajamos con las emociones, trabajamos con los pensamientos, con los sentimientos, con las... Tenemos que estar locos, como dicen por ahí. Claro que no. Es más, ese término ni siquiera existe, ¿eh? Exactamente, sí, tengo una maestra que es psicóloga y siempre nos ha dicho lo mismo. No existe el término de estar loco. Así es, así es, no existe. Entonces, como te digo, pues sí hay mucho por hacer. Tenemos las herramientas, solamente tenemos que sentirnos con la libertad y perder el temor, ¿verdad? De hacer este tipo de cambios en nuestra vida. Muy bien. ¿De quién piensa que es la responsabilidad para evitar esta problemática? Regularmente pensamos que es del gobierno, ¿verdad? Es lo que a veces se nos viene a la mente. Es que el gobierno no hace nada y todo le echamos la culpa al gobierno. Para quitarse Pero la la, responsabilidad. pero mande. Para quitarse la responsabilidad, toda culpa del gobierno. Exactamente. Sí, porque es más fácil echarle la culpa a otra gente, ¿verdad? Pero la realidad es que la responsabilidad es de todas las personas que vivimos en la sociedad. Porque nosotros muchas veces, fíjate bien, toleramos la violencia y la transmitimos también. Y algo que dijiste tú hace rato muy interesante, la justificamos. La justificamos, o sea, decimos, no, sí, pues es que como se portó así o como hizo esto, por esto le sucedió lo otro. Entonces, nosotros somos responsables definitivamente de evitar esta problemática. Y eso es un ejercicio diario, ¿eh? Desde que nos levantamos, porque a veces, fíjate bien, nosotros estamos viendo aquí la violencia intrafamiliar como algo que nos violenta a nosotros o que nosotros podemos violentar, pero también nosotros nos violentamos a nosotros mismos, ¿sabías? Claro, te estás Cuando dañando a ti pensamos, mismo. Sí, así es, o sea, nosotras mismas con nuestra forma de pensar dañamos nuestra al autoestima. aceptarlo, claro. Al no aceptar las cualidades que tenemos, al no aceptar nuestro cuerpo, por ejemplo, al no aceptar que nos equivocamos, es decir, de muchas formas también nosotros nos maltratamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, creo que la responsabilidad, que era la pregunta que me hacías, es principalmente de nosotros y siempre va a ser de nosotros. En un caso de violencia intrafamiliar general, ¿quiénes salen más afectados y por qué? En un caso de violencia. General, ajá. Fíjate, siempre que pensamos en violencia, pensamos en un hombre maltratando a una mujer, ¿verdad? Cuando hay niños también de por medio Y también. niños también, por supuesto, pero siempre pensamos o vemos el escenario de violencia y nos imaginamos al hombre golpeando a la mujer y los niños ahí llorando, ¿no? Cuando hay viceversa también, pero sí, claro. Y fíjate, ahorita, actualmente, ha subido mucho el índice de casos donde la violencia ya es bidireccional, es decir, la mujer también está violentando al hombre. Pero por supuesto que aunque la mujer o el hombre salgan afectados, siempre los principales afectados van a ser los hijos, los niños, porque ellos son testigos de ese tipo de violencia, son víctimas. Y esos niños que desde pequeños reciben, ¿verdad? Esos golpes al alma, digo yo, o esos traumas de ver tanta violencia en su casa, cuando esos niños estén grandes van a tener serios problemas de salud mental o física muchas veces a largo plazo. Yo he tenido casos de personas que no ven bien de un ojo porque cuando estaban niños les pegaban o que no se pueden mover de una pierna porque sufrieron un daño mayor. Entonces, los niños, por supuesto que eso, imagínate, o sea, lo llevan al futuro y estos niños no solamente recibieron esa violencia física, sino como aprendieron patrones de comportamiento, también ellos suelen ser violentos en sus relaciones futuras. ¿Por qué? Porque eso aprendieron de una familia disfuncional, entonces tienden a reproducirlo. Y O no igual, nomás a reproducirlo, sino también sienten dolor. Entonces no le tienen amor a la vida, no creen en el amor, o sea, tienen relaciones interpersonales que no son buenas, pues, porque no vienen de un contexto familiar sano. sí, igual, o sea,
algo personal es que pues yo crecí viendo de mi papá a mi mamá, pero sí siento que no físicamente, pero sí siento que psicológicamente sí me afectó porque me cuesta muchísimo confiar en un hombre y siento que no necesariamente te va a afectar físicamente, sino psicológicamente también. Es cosa que tienes que tratar pues ya de grande. Y pues mis Por hermanos supuesto. igual, todo, o sea, todo normal, hasta lo que yo sepa, yo no sé, pero personalmente yo siento que sí me afectó psicológicamente. Ujú. Por supuesto que sí, siempre va a existir el daño. Lo que pasa es que hay personas que son más resilientes, es decir, tienen una capacidad mayor de salir adelante ante las adversidades que han tenido en la vida. Otras personas lo suelen negar y entonces en la negación haz de cuenta que eso queda ahí guardado, pero en algún momento, ¿verdad? Ellos pueden tener depresiones muy profundas y ni siquiera saber por qué les está sucediendo. Entonces, si tú fuiste víctima de violencia, sí es bueno que acudas a una terapia Sí, para que tú sepas cómo tú estás y puedas traslaborar toda esa sensación de emociones que tuviste y puedas vivir relaciones futuras que tú tengas de una manera saludable. claro. Ya creo que faltan 2 minutos para que se corte. Igual le voy a, si en cuanto se corte, le voy a mandar otra llamada. Sí, está bien. Ok. ¿Qué puntos en común tienen las personas que ejercen maltrato físico o psicológico? Ok, fíjate. No sé si quisieras dejar esta pregunta para la siguiente porque sí veo. Ok, déjale, mando la llamada otra vez. Ok, Ok, gracias. ok.